Soy Ray Profe y en este vídeo os voy a explicar una de las herramientas que más se están utilizando actualmente en las aulas y es Kahoot. Seguramente algunos de vosotros ya lo conocéis, pero otros muchos no. Entonces vamos a explicarlo. Lo primero que haremos será introducir en nuestra barra de búsqueda Create Kahoot. Una vez que he entrado aquí, se me abrirá esta primera página que es a la que yo tengo que acceder. Una vez que acceda, tendré que crearme mi perfil personal o si ya lo tengo creado, pues entrará en esta página. Aquí tenemos varias pestañas. Una primera pestaña Descubre, que lo que nos permite es buscar diferentes Kahoots hechos por diferentes profesores de todo el mundo y los puedo buscar o bien por nombre, o los puedo buscar por curso, los puedo buscar por asignatura, por área de conocimiento, etcétera, etcétera. Aquí tenemos pues un montón de ellos. La siguiente pestaña sería Biblioteca. Esta biblioteca son los Kahoot que yo he generado o los Kahoot que yo he encontrado que han hecho otros profesores y que yo lo que he hecho es hacer una copia para poder modificarla. Luego os explicaré cómo se hace. Los informes van a ser los resultados. Esto va a ser la última parte del vídeo. Vamos a lo que nos interesa y es cómo se crea un Kahoot. Vengo a esta pestañita de aquí o a este botón, le doy a crear y se me abrirá esta pestaña que me da dos opciones. Una primera opción que pone Kahoot, que es de la que yo os voy a hablar en este vídeo, y una opción que pone curso, que no la voy a tocar porque posiblemente más adelante grabe un vídeo específico sobre esta opción. Entonces le doy a Kahoot y se me abre todas estas opciones. Me voy a centrar principalmente en esta, que es la que más nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces le doy a crear un nuevo Kahoot y se me abre esta presentación o esta pantalla. Esta sería la primera pregunta de mi Kahoot, que lo que tengo que hacer es escribirla aquí. Y una vez que está escrita, tendré que añadir cuatro preguntas. Podríamos añadir cuatro respuestas, perdón. Podríamos añadir más de cuatro, pero si os fijáis tiene una estrellita y eso significa que es una opción de pago. Una vez que ya he escrito las cuatro opciones, de las cuales solamente una es verdadera, lo que haré será seleccionarla. Si os fijáis, en cuanto pongo el cursor encima de ella, se pone un tic y yo en cuanto selecciono uno, la plataforma ya sabe que esa es la verdadera y que las otras tres son falsas. Añado una segunda pregunta. En el momento que le doy a añadir preguntas, se me abre esta pestaña con diferentes opciones. Quiz es exactamente la que acabo de hacer, de cuatro opciones, cuatro respuestas, solamente una verdadera. Verdadero o falso, no hay nada que explicar porque está bien claro. Y las demás son todas de pago porque si os fijáis tienen estrellitas. No voy a perder demasiado tiempo porque ya digo que me interesan mucho más las opciones gratuitas a las que tenemos acceso todos libremente. Esta respuesta corta sería un texto o sea, una pregunta que responderían con un texto que los alumnos tienen que teclear. Control deslizante sería preguntas, pues por ejemplo, de años o como aparece aquí la altitud del Monte Everest y con el dedo sobre el teléfono móvil o el dispositivo deslizarían para seleccionar la cifra. Puzzle lo que hacen es, tenemos cuatro respuestas y tienen que ordenarlas en orden cronológico, en orden de tamaño, bueno, pues dependiendo de la pregunta que yo haga. Quiz más audio lo que hacen es responder a una pregunta que se les formula a través de un audio. Sería fantástico para idiomas, por ejemplo. Y luego tenemos encuesta, colocar el pin, que sería para situar, por ejemplo, capitales de provincia o capitales del mundo o accidentes geográficos. La nube de palabras, que sería las palabras que los alumnos teclean en sus dispositivos, aparecerían en una nube de palabras. Esto es muy interesante, pero yo no lo hago con esto, yo lo hago con otro programa que se llama Mentimeter. Preguntas abiertas, que serían una pregunta que contestan con un texto que puede ser largo, que yo esta la hago con Quizizz, y la lluvia de ideas, que yo también la hago con Mentimeter. Bien, vamos a ir a verdadero o falso, que sería exactamente igual que la anterior, ¿vale? Y en esta pregunta
en cualquiera de las que yo formule, puedo seleccionar el tiempo que yo quiero que dure esa pregunta que tengan para hacerlo, pongo 30 segundos, puedo seleccionar cuántos puntos, que es estándar, puntos dobles o que no tenga puntos, dependiendo de lo que me interese. Yo lo voy a poner puntos dobles, por ejemplo, en esta. Una vez que he acabado de hacer toda la pregunta, más todas las respuestas, la que es verdadera, la que es falsa, aquí aparecen, si os fijáis, aparece la primera pregunta que diseñé, la segunda, y yo podría añadir una diapositiva. Es decir, podríamos hacer, además de un examen, podríamos hacer una presentación e integrar entre las diferentes diapositivas, hacemos una explicación de una, dos, tres diapositivas y podemos formular una pregunta, con lo cual también podemos valorar el nivel de atención que tienen nuestros alumnos en clase, si han entendido la explicación que yo le he hecho anteriormente o la tengo que repetir, etcétera, etcétera. Le doy a añadir diapositiva y se me abren diferentes opciones que, como veis, solo me permite el clásico, que sería este de aquí, y las demás son todas de pago. ¿Vale? Incluso también tenemos la opción de importar diapositivas, que si yo tengo una presentación hecha en Canva o una presentación hecha en PowerPoint, podría importarla y aprovecharla. Para continuar, lo único que tengo que hacer sería darle a guardar. Le doy a guardar, le pongo un título, le voy a llamar borrar para acordarme luego de borrarlo y le doy a continuar. En este momento el Kahoot está listo, yo puedo hacer una vista previa para probar a ver cómo funciona, puedo empezar, que significa aplicarlo con los alumnos, y bueno, pues tenemos diferentes opciones que comentaré después. Le voy a dar a listo y salgo de aquí. Si os fijáis aquí ya tengo mis Kahoots, ¿vale? Entonces voy a coger uno de los que ya he hecho, que es este de música clásica, y para editarlo, lo único que tengo que hacer es darle a este simbolito de lápiz y se me abre las preguntas que yo he hecho, que si os fijáis simplemente tengo tres. Entonces, la primera sería ¿quién compuso la primavera, la pieza de la primavera? Y sería, pues tengo que Antonio Salieri, que está mal. ¿Cómo lo corrijo para que esté bien? Simplemente pincho en la opción correcta y desactivo la opción incorrecta. Y ya está. Quiero darle un poquito más de tiempo, lo único que hago es modificar los 30 segundos y ya está. Tenemos otra opción también que sería insertar elementos multimedia, que si yo le doy a este más, me permitiría introducir pues desde GIF, vídeos, imágenes, etcétera, que en este momento no me interesa, con lo cual no lo voy a hacer. He modificado todo lo que yo quería modificar, con lo cual le doy a guardar y ya lo tengo. ¿Cómo hago para que mis alumnos hagan este examen? Tenemos dos opciones de hacerlo. Bien, yo lo primero que voy a hacer es seleccionar este de música clásica y una vez seleccionado, lo que voy a hacer es, tengo dos opciones, una que es empezar, otra que es asignar y otra que es practicar. Entonces, si yo le doy a empezar, este examen sería un examen que yo hago estando en clase y lo hago para los alumnos que están presentes en ese momento en clase. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos opciones de hacerlo, una que sería el modo clásico y este modo clásico, como podéis ver aquí, los jugadores que responden más rápido y tengan mayor número de respuestas correctas son los que obtendrán mayor puntuación. Y el modo equipo no lo voy a comentar porque, como ya dije, voy a ir a lo básico y este modo equipo lo comentaré en un segundo vídeo que dediqué a Kahoot. Entonces me voy a ir al modo clásico. Pincho ahí. Mis alumnos para jugar tendrían que entrar en esta URL kahoot.it y tendrían que introducir el pin de juego 8783354. Si os fijáis, aquí me da la opción, cuando yo pongo el ratón encima, me da la opción de copiar enlace para compartir. También tenemos la opción de expandir el código QR de tal manera que mis alumnos pueden escanearlo directamente en clase. A la vez que mis alumnos
van introduciendo sus nombres. El alumno se ha apuntado a realizar mi examen, soy yo desde otro dispositivo y también os podréis fijar que ha cambiado el número del pin de juego y eso es porque, bueno, he tenido que cambiar porque se me borró parte del vídeo anterior. Entonces, continuamos. Aquí lo que va a ocurrir es que imaginaos que esta persona ha puesto un nombre inapropiado, un nombre indecente, un nombre queriéndose hacer el gracioso, pues simplemente pongo el cursor encima, veis que el nombre se tacha y si yo pulsase el ratón directamente lo eliminaría y podría entrar con otro nombre. Cuando tengo todos mis alumnos de clase ya apuntados que aparecerían aquí todo el listado, le doy a empezar y comienzan las preguntas. Esta presentación aparecería en la pantalla y los alumnos tendrían que contestar tocando los colores que aparecen en sus acaba el tiempo, aparecen las estadísticas, daos cuenta que yo solamente estoy contestando desde un dispositivo, con lo cual veo que todos han acertado. De esta manera podría ir dando la siguiente, así hasta que acabe todo el cuestionario. Bien, la segunda parte o la segunda forma de hacer este examen sería como si fueran deberes para casa, digamos, ¿vale? Imaginaos que yo lo mando en un periodo vacacional y mando una actividad de repaso, entonces lo que haría sería asignarla, le doy al botón de asignar y en este botón de asignar creo uno nuevo y lo que hago es pongo una fecha de finalización, voy a poner pues, por ejemplo el 5 de junio, una hora, pongo el temporizador de pregunta para ver si quiero que eh, puntúe más las respuestas más rápidas siempre que sean acertadas, el orden de respuestas al azar o no, generador de nombres, eso tendríamos que ir haciéndolo en función de lo que nos interesa. Una vez que selecciono esa opción, tengo varias opciones de enviar o de hacerle llegar a mis alumnos este cuestionario. Si yo utilizo algún tipo de plataforma, como por ejemplo es mi caso, que en el colegio utilizamos Classroom, lo que haría sería a través de este botón. Le doy a este botón, directamente se me abre mi plataforma Classroom. No voy a dedicar más tiempo al vídeo porque ya dentro de mi canal tengo varios vídeos dedicados a Classroom. Si a alguien le interesa, sería cuestión de que entrase en el canal y lo buscase. Y la forma más sencilla sería esta, ¿vale? Si yo le doy a copiar URL, me copia la URL y si os fijáis, veréis que la URL empieza por kahoot.it/challenge, ¿vale? Es diferente a si yo cojo la URL de createkahoot.it, que entonces en este caso los alumnos no podrían entrar a hacer el examen. Es muy habitual enviar este enlace por error cuando el que hay que mandar realmente es este. Cuando pone este challenge, lo que significa es que es diferido, digamos. No hace falta que los alumnos estén presentes en clase. Entonces lo mando, puede ser por correo electrónico o como sea, y los alumnos lo harían durante el periodo que yo tengo abierto este examen o este cuestionario, lo harían según les convenga o cuando tengan tiempo o cuando ellos quieran. Bien, una vez que han hecho todos los alumnos, ya sea en clase o ya sea en diferido, por decirlo de alguna manera, todos los alumnos han hecho ese cuestionario, yo lo que haré será acceder a la pestaña Informes, que es la última pestaña que vamos a trabajar o que vamos a tratar en este vídeo. Al abrir esta pestaña Informes, lo que me encuentro es un informe o un resumen de los resultados que han obtenido mis alumnos en cada uno de los Kahoot que yo he aplicado. Por ejemplo, aquí tengo de un Kahoot asignado, que son los que han hecho a su ritmo en su casa. Y estos son los que yo he hecho en vivo, que son en presencia del profesor en el aula. También, si
Veis aquí los numeritos, son el número de alumnos que han participado. Como podéis ver, tengo muchos unos porque son pruebas que yo he hecho para que funcione todo correctamente. Pero si yo vengo a este repaso celador que tiene 25 alumnos, lo que puedo hacer es simplemente haciendo clic en él, me va a dar una estadística del número de respuestas acertadas, solamente ha tenido un 27%, el número de jugadores que han participado, cuántas preguntas, cuánto tiempo han dedicado a ella y diferentes datos. Bien, puedo analizar jugador por jugador, de tal manera que yo veo que Miguel ha obtenido un 42% de respuestas correctas, con lo cual si yo pincho en este alumno, se abrirá y me dirá cuáles ha acertado y cuáles ha fallado, el tiempo que ha invertido en cada una de las preguntas, la clasificación que ha quedado primero de 24, las preguntas contestadas 16 de 33, es decir, podría haber una serie de datos muy útiles a la hora de evaluar a un alumno. También puedo evaluar pregunta por pregunta, de tal manera que yo veo que la primera pregunta tiene un 58% de aciertos, la segunda tiene un 71% de aciertos, que no está mal, la tercera un 33%, la cuarta un 21%, y entonces en esta cuarta, si solamente tengo un 21% de aciertos de mi alumnado, seguramente es que no han comprendido los contenidos, con lo cual tendré que incidir mucho más en hacer un repaso sobre esos contenidos concretos o, bueno, tendré que plantearme qué es lo que ha ocurrido. Si yo pincho en este porcentaje, puedo ver quiénes han acertado y quiénes han fallado. Y los que han fallado puedo ver cuál es la respuesta incorrecta e incluso también puedo ver el tiempo que han utilizado para responder, de tal manera que también puedo valorar si esa respuesta ha sido a voleo o ha sido meditada. Además, yo puedo aquí en opciones de Además de lo que he comentado, en opciones de informe yo podría descargarme este informe de tal manera que lo puedo descargar en diferentes formatos para poder utilizarlos. Puedo borrarlo por el Kahoot, puedo imprimirlo, puedo hacer diferentes cosas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya clarificado algunas de las dudas que podríais tener. Y ahora solamente queda, pues eso, que practiquéis, que hagáis vuestros Kahoot, que los apliquéis en clase y que hagáis que la educación sea un poquito mejor cada día y también, ¿por qué no?, que estos sistemas de evaluación nos facilitan la tarea a los profesores. Cualquier duda que tengáis la podéis consultar a través de los comentarios del vídeo y no os olvidéis que si os gusta pues le podéis dar un me gusta, os podéis suscribir al canal si queréis ver más contenidos de este tipo para profesores y nada más, que tengáis un muy feliz curso. Adiós.